prensa, ¿no? Y esta es una prensa que se supone que es bastante neutral o de izquierda, ¿no? Bueno, entonces continuando con el apartado anterior que estábamos viendo, eh, que estábamos viendo que la OMS, eso que, bueno, algo no está bien, perdón, esto ya lo vimos. Bueno, la OMS declara que el coronavirus es una pandemia. Ujú. En 20 de marzo, viernes 20 de marzo del 2020. Pero vamos a ver como los antecedentes de esta declaración de Tedros Adhanom de la OMS. Dice, nuevo coronavirus detectado en China se contagia entre humanos. Eso ya lo dije en la tabla. Esto se publicó el 21 de enero del 2020. Y en síntesis del artículo dice, primer caso de coronavirus fue un hombre de 89 años quien falleció. Y de ahí se detonó una red de humanos infectados de 218 personas infectadas. Según un artículo que yo di en el dossier de Sarcos en el 2020, una persona podía ser capaz de infectar a 72 máxime. Pero aquí estamos hablando de que de un solo individuo se generaron 218 personas infectadas. Esto es según la Comisión de la Salud de China. En un mes se encontraron infectados en varios países cercanos como Japón, Tailandia y Corea del Sur. Y se confirma, y esto lo confirma un científico que es el Zhang que vimos, que el virus se transmite entre humanos y que origina una pulmonía atípica de origen viral, ¿no? No desconocido, porque en ese momento ya se sabía que era viral. Es entonces catalogada como pulmonía atípica. Y bueno, se fue haciendo una relatoría, una relación de casos, y para el 21 de enero, o sea, del 19 de diciembre al 21 de enero, aparecieron 4 decesos en China debido a un extraño virus o coronavirus. La pandemia la declararon en marzo, como vimos anteriormente, y la declaró el doctor Tedros Adhanom por los índices de propagación, no por la gravedad del virus, porque ya vimos que en realidad en ese momento solamente afectó, o sea, de los 218 casos que habían en China, solo murieron 4 personas. Entonces, no era suficiente argumento para declarar una pandemia. No por la gravedad, sino por los índices de propagación o de infectividad que tiene este virus, porque todavía lo tenemos. Esto fue declarado el jueves 12 de marzo del 2020. Y la síntesis es la siguiente. El término es una alerta a los gobiernos a activar planes de contención que, bueno, vamos a hablar de que eso pues podría considerarse una violación de los derechos humanos. Entonces generaron planes de contención y implementar procedimientos de emergencia. Hay otras pandemias en el siglo XXI y este artículo se aboca a explicar, ¿no? Yo tuve que completar una parte porque estos periodistas, a veces el título, sí son buenos haciendo los títulos, pero no el contenido del artículo, y entonces se desviaba al contenido.
y caían en otra referencia, todos los artículos de la jornada con respecto a la epidemia y de la crónica y cualquier periódico que leyéramos, tenía que ver con los datos, con la estadística, además muchas veces maniatada o que no era la información del Estado, que era la más privilegiada o es la más importante. Entonces se tenían referentes de otras infecciones en el siglo XX, la primera y la más letal, y esa sí fue letal, fue la gripe española, que también hubo una gráfica que yo mostré en la cual la gripe española sigue siendo la más letal de todas las epidemias virales que hemos padecido como humanidad. Este afectó a un tercio de la población mundial y se ocasionó después de la Primera Guerra Mundial entre 1918 a 1919, porque esto es un mensaje, ¿no? Toda guerra genera no solo pérdidas económicas y de vidas humanas, sino también este tipo de enfermedades que vienen a su vez acompañadas de la hambruna. Murieron alrededor de 50 millones de personas y el agente infeccioso es conocido como H1N1, que pasó a ser pues las gripes, ¿no? Pasó a ser parte de las gripes estacionales. La segunda pandemia fue la gripe asiática o la influenza aviar, que ocurrió entre 1957 y 1958 y murieron 1.100.000 personas a nivel del mundo. El agente infeccioso fue H2N2, o sea, sigue estando asociada con esto lo podemos dar posteriormente, un seminario de H1N1, porque este es una neuroaminidasa. Este caso es la 1 y en este caso es la neuroaminidasa 2. La tercera fue la gripe de Hong Kong en 1968. Murieron 1.000.000 de personas a nivel del mundial, principalmente adultos mayores de más de 65 años. El agente infeccioso, esta también es aviar, es H3N3. Esta es de hecho N2. De hecho, esta va por N7, que es la nueva infección aviar. La cuarta y la más reciente es la gripe porcina, que está mal llamada porcina, porque no fue un salto, después se descubrió, y de esto vamos a estar hablando en enero, en un seminario especial de virus. Una alteración de la gripe en el 2019. El impacto sobre la población fue de más de 290.000 casos a 600.000 casos de muerte, principalmente en la América del Norte. Esto lo investigué yo y es de Terry et al. 2020 y de aquí les puedo anunciar el próximo seminario que es en el mes de enero, que tiene que ver con la comparación del H1N1 y el SARS-CoV-2. Aquí vemos, esto lo subrayé porque esto es bajo con respecto a los coronavirus o a las infecciones aviares que han habido. Y se armó todo un pancho, o sea, todo un drama y era falso, fue una manipulación política, como también es esta pandemia. Entonces se determina que el COVID, que es una enfermedad grave, esto lo hace el Consejo de Salubridad de China, y que necesita y lo hace también la OMS, una atención de prioridad. Jornada 20 de marzo del 2020. Y pues sale Tedros, esto lo dijo la ONU, y me lo sé en inglés, pero no en español, pero es la Organización de las Naciones Unidas. Si no hay una acción global coordinada, morirán millones, alerta la ONU, que es más bien político. La jornada 20 de marzo del 2020, luego a nivel del planeta, como dice este escritor de la jornada, suben a 240
43.111 contagios en todo el planeta. La jornada viernes 20 de marzo del 2020, que fue cuando en México se puso la alerta de que era una enfermedad de cuidado, ¿no? Que había que declarar que era peligrosa, que no la declararon peligrosa, luego vamos a ver cómo la declararon, que era de cuidado, vamos a decirlo en términos mexicanos. Y esto en tan solo 3 meses. La ONU declara pandemia a la crisis del COVID-19 afectando a 114 países, o sea, de China, Emiratos Árabes, que tenían 4 casos, un caso en Europa y un caso en Tailandia y otro en Japón, y 213 casos en China, ya estaba en 114 países. La jornada, jueves 12 de marzo del 2020. Declaran grave y prioritario en el país, esto fue lo que dijo el presidente, por eso digo que no fue que él dijo que era una pandemia, al COVID, o sea, al coronavirus en el país. López Obrador anuncia que se pasará al plan DN3 contra la pandemia, que es un plan del ejército, un plan de emergencia, en donde sale el ejército a hacer ciertas contenciones, ¿no? Descarta la aplicación de un estado de sitio o de toque de queda, que fue lo que hicieron en otros países, pero aquí en varios estados, incluyendo Hidalgo, lo hicieron un toque de queda. Parcial, como que estaba bastante complicado, por eso les digo que esto está implicado con la violación de los derechos a la libertad de tránsito. La operación será sanitaria, el ejército, como ya les acabo de decir, tiene una gran experiencia, señala López Obrador, y son ya 164 casos que en el país dieron positivo y una muerte, que ellos no quisieron decir que era por COVID, pero era por COVID, era un anciano también, que había venido de un viaje a Europa y por ahí tengo el artículo, no lo puse porque no me parece de relevancia. Esto fue el jueves 12 de marzo del 2020, en la jornada. Bueno, y no podían faltar los caricaturistas, que son como, esos deberían darle un premio diario. Esto es del 12 de marzo, cuando México declara la pandemia aquí, que no la declaró como pandemia. ¿Y cómo fue? Grave y prioritaria. Ok. Y sacan al ejército. Muy bien. Que no fue así en muchas zonas, en otras sí. Entonces aquí está en campaña, y tengo 1 minuto nada más, 2 minutos, en campaña COVID para presidente, porque dicen que estamos politizando la pandemia, y eso fue verdad, en todo el mundo. Bueno, esto es clásico, porque es que Donald Trump ya ha hasteado de todo lo que le habían dicho. La reacción de él fue abrir el estadio de béisbol, ¿no? Y entonces aquí aparece él bateando el coronavirus. Se estima la cifra de muertos directos e indirectos entre 6 y 8 millones, OMS, Organización Mundial de la Salud, jornada 22 de mayo del 2020, o sea, para el 2021. Esto ya es como el final, ¿no? Fueron 6 y 8 millones. Y habíamos dicho que la gripe española fueron 50 millones. Por eso se habla de que el coronavirus, el SARS-CoV-2 o el COVID-19 no fue el de los más potentes que hayamos tenido. Bueno, esto aquí le dejamos porque esto ya es otro asunto.